también han habido problemas en la implementación de la SEP y también encontramos dificultades. Esto es la segunda del día de ayer, en que dice escándalo en la Florida, Contraloría acusa irregularidades en planes escolares más pobres usada para ofrecer. ¿Ya? Entonces, esa es como una breve cronología desde los aspectos positivos. Todas las pantallazos primero eran súper positivos sobre la existencia de esta subvención escolar preferencial, hasta temas que son más complicados, y eso probablemente nos lleve hacia el final de nuestra charla a reflexionar sobre cuáles son las medidas que tienen que existir para asegurarse que los recursos que se destinan a educación sean bien utilizados. La verdad es que esto uno también lo podría plantear para otros recursos. Lo que hace hacer es como incrementa muchos de los recursos que llegan a los establecimientos escolares, que en general están muy apretados en términos de financiamiento. Han habido más espacios para un uso de esos recursos destinados a otras cosas. ¿Qué cosa es un tema que no debiera ser así? Podemos discutir al final cuál es la solución que se está dando, que viene por la línea de la superintendencia, discusión que también se viene, tema que también se viene analizando desde hace algún tiempo. Bueno, esa es la motivación para discutir y para decirles que es importante conocer qué es lo que es la subvención escolar preferencial, y ahora yo se los voy a explicar un poquito más de detalle. ¿Qué es lo que hace básicamente la subvención escolar preferencial? Entrega una subvención adicional para los alumnos más vulnerables, es una iniciativa dentro de lo que se llama protección social, y es una subvención que se entrega de dos maneras. Se entrega una subvención por alumno más vulnerable y se entrega una subvención adicional para aquellos colegios que concentran a la población más vulnerable. La verdad es que en el proyecto inicial iba solamente la primera parte, como producto de la discusión que se dio en el Congreso se adicionó esta segunda pata, que es una, por así decirlo, una subvención más chiquitita, que es una subvención por concentración de alumnos prioritarios. Eso significa que si un colegio tiene un 90% o un 80% de alumnos vulnerables, va a recibir una cantidad adicional por cada uno de esos alumnos, adicional a la subvención preferencial, y les voy a mostrar las cifras a continuación. La SEP hace otras cosas también, además de entregar un poco más de recursos, y es ahí cuando empieza, en cierto sentido, la SEP anticipa la discusión que va a venir después con la Agencia para la Calidad de la Educación y la Superintendencia. Establece una conexión entre la entrega de recursos y ciertas metas específicas de aprendizaje. O sea, le pone metas a los colegios para poder entregar estos mayores recursos. Le pone algunas exigencias a los colegios y un sistema de rendición de cuentas que en ese tiempo nos podía parecer muy novedoso. Estamos hablando del año 2005, 2006. Ahora probablemente ya no nos parece, puede que no nos parezca tan audaz. O sea, medidas que el 2005 parecían audaces, ahora ya puede que no sean tanto. Los objetivos: mejorar las oportunidades de aprendizaje de los alumnos más vulnerables, más recursos y apoyo para las escuelas que los atienden, promover una mejor educación en esas escuelas y que las escuelas establezcan ciertos compromisos de calidad por los recursos que se les están entregando. La ley establece ciertas responsabilidades para el ministerio, pero también ciertas responsabilidades para los establecimientos, en un sistema que en general previamente no los tenía. El Ministerio de Educación clasifica los establecimientos. ¿Por qué los clasifica para entregarle la subvención escolar preferencial? Los clasifica porque le va a exigir más compromiso, por así decir, a los establecimientos que tienen una peor clasificación. Tiene que seleccionar a los alumnos, no se entrega a todos los alumnos, se entrega, dijimos, a los más muy vulnerables. Tenemos que tener un sistema de clasificación de los alumnos más vulnerables y eso lo hace la FUNAEP. Los establecimientos tienen que tener planes de mejoramiento y el Ministerio tiene que revisarlos, tiene que supervisar los establecimientos y tiene que evaluar estos planes de mejoramiento. Esos son parte de los compromisos que establece el Ministerio. ¿Qué tienen que hacer los establecimientos? Bueno, recibir la información, suscribir un convenio voluntario, eso no lo habíamos mencionado, para
recibir estos recursos, los establecimientos tienen que tener un convenio con el Ministerio de Educación, convenio que es voluntario. O sea, el colegio que no quiere participar dentro de las subvenciones escolares preferenciales no lo hace. De hecho, hay colegios que no participan, o sea, que teniendo alumnos que son vulnerables y por los cuales podrían recibir más recursos, no participan del CEP, no suscriben el convenio. Son pocos, pero hay. Entonces, este convenio es voluntario y los establecimientos tienen que diseñar y desarrollar un plan de mejoramiento y finalmente tienen que rendir cuentas de los recursos que les entregaron y cómo fueron invertidos al Ministerio de Educación. ¿Quiénes son los alumnos prioritarios? La verdad es que cuando partió la SEP, en los cálculos iniciales se calculaba que se iba a beneficiar como un tercio de la población más vulnerable. Esas eran las ideas, esas eran las estimaciones de costo, pero no dice el tercio de los alumnos más vulnerables, sino que tiene que haber alguna clasificación más objetiva y que se pueda mantener en el tiempo. Y entonces se diseñó este mecanismo. En primer lugar, todas las familias pertenecientes al sistema Chile Solidario, sus alumnos son clasificados como vulnerables. En segundo lugar, las familias del tercio más vulnerable de la ficha de protección social que implementa Mideplan. Después, todos los padres del tramo A del Fondo Nacional de Salud, FONASA, que por alguna razón no son, por así decirlo, pescados por los mecanismos anteriores, también son clasificados como vulnerables y finalmente algunas condiciones especiales, sobre todo en zonas rurales, en que muchas veces la población no llega la ficha de protección social o no son parte del FONASA, entonces hay la posibilidad de clasificarlos también a ellos. Y eso aproximadamente daría, con esos mecanismos se selecciona un tercio de la población, en realidad es un poquito más, actualmente es un 40% de los alumnos más vulnerables los que están recibiendo esta subvención escolar preferencial. ¿Qué es lo que tiene, cuál es la clasificación para el establecimiento? Esta clasificación es la clasificación inicial, cuando esté la Agencia para la Calidad de la Educación, otra institución que está en discusión junto con la superintendencia y que debería implementarse prontamente. Esta clasificación se podría haber alterado un poco porque va a ser la agencia quien va a clasificar a los colegios, pero básicamente los establecimientos son clasificados en autónomos, emergentes y en recuperación en función de los resultados educativos de los alumnos. Los autónomos son los que tienen mejores resultados y los en recuperación son los que tienen peores resultados. El monto de recursos que llegan a los establecimientos es el mismo, independientemente de la clasificación. Lo que varía es con cuánta libertad los establecimientos pueden gastar sus recursos. Los establecimientos que lo hacen mejor, que son autónomos, tienen más libertad para utilizar los recursos, y los establecimientos que están en recuperación debieran, en teoría, tener menos autonomía. Hay un conjunto de procedimientos, desde que las escuelas y sostenedores reciben información sobre el funcionamiento y las condiciones. Las escuelas necesitan tener información sobre los alumnos prioritarios, o sea, una escuela le puede preguntar a la CUNAEP, bueno, estos son mis alumnos, la CUNAEP tiene los RUT, y en función de los RUT, ¿cuántos alumnos prioritarios tengo yo? O sea, ¿aplico o no aplico la SEP? Obviamente, si soy un colegio que no tengo muchos alumnos prioritarios, tengo a lo mejor un 5% de alumnos prioritarios, pues ese colegio decía no entrar a la SEP, porque la SEP implica un montón de requisitos que el colegio tiene que cumplir. Hay alumnos que pueden tener todos sus alumnos siendo prioritarios y por tanto la cantidad de recursos para ellos es más importante, y en ese sentido podría estar más interesado en postular. Entonces, la CUNAEP le entrega esa información a los colegios de cuántos alumnos serían clasificados como alumnos prioritarios. Las escuelas y los anteriores reciben información sobre la clasificación, postulan, hay que hacer una postulación, firman un convenio, y después de firmar el convenio reciben los recursos. Las escuelas hacen un diagnóstico para hacer un plan de mejoramiento, ejecutan el plan de mejoramiento. El plan de mejoramiento, o sea, las platas que reciben para mejorar la calidad de la educación la pueden hacer directamente o pueden subcontratar a una entidad externa que los asesore, que se llama ATE. Entonces pueden elegir y contratar una ATE, y finalmente hay un proceso de evaluación, una rendición de cuentas,
y posteriormente de un par de años pueden renovar el convenio, volver a postular, volver a recibir recursos, y esa es la idea de cómo funciona este flujo, este proceso del sistema. ¿Cuáles son los requerimientos de los establecimientos? Como les habíamos dicho, este es un sistema voluntario, el colegio que quiere participa, pero tiene que cumplir con ciertas normas. ¿Cuáles son las normas? Hay condiciones de acceso y permanencia, no seleccionar a los alumnos a su ingreso, eximir de cobros condicionales a los alumnos prioritarios. Ahí está puesto, pero es muy difícil. La verdad es que lo que pasa es que cuando un alumno es prioritario, uno recibe como colegio recursos adicionales por la SEP, no puede cobrar financiamiento compartido. No puede cobrar financiamiento compartido para esos alumnos. Ese es un tema que el colegio tiene que evaluar. Tiene que comprometerse a la retención de los alumnos durante el proceso, el desarrollo de planes de mejoramiento educativo, que van en esas líneas, gestión del currículum, liderazgo, convivencia escolar, gestión de los recursos de la escuela. La nueva ley lo que hace en algunos de estos temas lo flexibiliza un poco sobre qué es lo que puede hacer el colegio con los recursos. Tiene que usar los recursos para implementar las medidas contempladas en el plan de mejoramiento. No puede usarlos para otra cosa, tiene que informar de los recursos. Como probablemente ustedes saben, nosotros tenemos un sistema de subvenciones en que no hay que informar el uso de los recursos de la subvención, pero sí hay que hacerlo con los recursos de la SEP. El colegio tiene que comprometerse a asegurar ciertas condiciones técnicas pedagógicas, acreditar horas docentes, realizar cierto tipo de actividades, tiene que hacer actividades artísticas, culturales y deportivas. Esas cosas realmente me río porque estas cosas uno dice, bueno, ¿a quién se le ocurrió? La verdad es que estas cosas como estas no estaban en la ley, sino que obviamente se le ocurrió a algún diputado que puso que a él le parecía importante que los colegios se comprometieran a realizar actividades artísticas, culturales y deportivas, y son temas que se van agregando. Si uno compara la ley inicial con la ley que sale, se van agregando muchas cosas. Lo importante siempre en estas discusiones es que el proyecto mantenga una coherencia, ¿cierto? Y yo creo que en este caso más o menos se logró. Bueno, y finalmente tiene que haber un involucramiento de la comunidad escolar, hay que acreditar el funcionamiento de las instancias de participación, los colegios tienen que tener consejo escolar, tiene que haber un consejo de profesores, tiene que haber un centro de padres y apoderados, y hay que informar a los padres del plan de mejoramiento. ¿Qué pasa si el colegio no quiere cumplir con estos requerimientos? No postula, no puede postular. Ya. Ahora, ¿qué significa la SEP en términos de plata? No sé si alcanzan a ver la cifra y ahí está expresado en UCE, que es la unidad de subvención escolar. Pero, que les voy a mostrar lo que es la UCE al tiro, pero la subvención que reciben los colegios todo el tiempo, se expresa en una unidad. Es parecido como expresarlo en UF, como uno lo expresa en UF, la subvención se expresa en UCE, en unidades de subvención escolar que se reajusta una vez al año. Se reajusta, entre otras cosas, en función de cuál es la negociación que el Colegio de Profesores hace con el Ministerio. Y entonces, ahí lo que se establece es que una escuela que es autónoma, esta es la ley inicial, iba a recibir 1,4 UCE adicionales por cada alumno. El valor de la UCE en el día, o sea, este año es 18.191 pesos. Y esto era decreciente a medida que pasaba el tiempo, ¿ya? O sea, recibía 1,4 UCE de primero a cuarto básico, después entre quinto y sexto 0,93 y entre séptimo y octavo 0,47 UCE. Los colegios que no clasificaban como autónomos dividían este monto de recursos en una parte que era subvención y otra parte que era aporte. ¿Por qué esa diferencia? Bueno, porque la subvención se gasta con bastante libertad por parte del establecimiento y el aporte no. El aporte tiene un uso mucho más restringido en qué se puede gastar. Y finalmente las escuelas en recuperación reciben todo por aporte. La garantía es la misma, 1,4 y 1,4, 0,7 más 0,7 da 1,4, pero el uso es distinto. Y decreciente, quinto, sexto, séptimo y octavo. No sé, a ver si puedo mostrarles el... si alguien no ha visto lo que es las planillas de la UCE del Ministerio de Educación, esa es una planilla típica
todos los años publica el Ministerio de Educación sobre cómo se compone la UCE.